bendiga, hermanos. Vamos a adorar con alegría y cantamos. Mi vergüenza me consumió. ¿Quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Vamos. Respiraba sin vida en mí. Tantas fallas que escondí. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Y a una voz cantamos. Hoy tu gracia me rescató. Y ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Y a una voz cantamos. Perdido estaba, me rescataste, por siempre mis cadenas venciste. Sin un refugio me adoptaste, mas un lugar en el cielo me diste. Herido estaba, tú me sanaste, es tu amor el aire que respiro. Tengo un futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Amén. Él nos rescató, Él nos dio vida junto con Él. Sigamos adorando a nuestro Dios. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el
todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Y abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, y al Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Te adoramos a ti. Y decimos: ¿quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Amén. Oh, 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 oh. Qué alegría, hermanos, poder estar con ustedes en el primer domingo del año, estar de verdad reunidos, adorando, alabando a nuestro Dios, después de un 2020 bastante movido, difícil, complicado, con momentos tristes, no sé, tantas cosas que hemos pasado. Pero hay algo que decía, creo que la semana pasada: lo único que ha sido estable o que ha sido constante es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si hoy tú y yo, hermano, podemos estar reunidos en medio de este servicio virtual, es por su gracia, es por su misericordia. Si hoy tú puedes tener a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos a un lado, es por pura gracia y misericordia de nuestro Padre. De verdad, yo creo que con ese corazón podemos adorar a nuestro Dios aún mucho más real, aún mucho más genuino y transparente. Decirle: Jesús, o decirle: Padre, gracias, porque ha sido únicamente porque tú has querido, porque te ha placido amarme, cuidarme, sanarme, levantarme. Es todo gracias a Él, hermano. Yo creo que si bien hemos venido cantando varios domingos a través de estos lives, de estos en vivos en Facebook, pero este domingo es el primero. Y quizás si el 2020 fue de mucha
de mucho pesar, fue complicado orar a Dios. Yo creo que aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, tú y yo podemos levantar un cántico de alabanza a nuestro Dios. Aún si todo esto fuera empeorando, aún si esto fuera el final, yo creo que nuestra actitud debe ser de adoración, de exaltación al Rey, porque quizás a veces se nos olvida, pero realmente conocemos que nuestras vidas, nuestras almas están seguras en las manos de nuestro Dios. Sabemos que el día que nosotros partamos de esta tierra, tenemos una vida abundante, hermosa, grandiosa, y que no se acaba, que no perece. Se acaba el dolor, la tristeza. Y si eso no te hace querer adorar con alegría, exaltar su nombre, no sé qué más te va a hacer adorarlo, alabarlo. Pero quizás tú puedes ver la mano de Dios. Si te es complicado el hecho de imaginarlo así real, tú puedes ver a tus hijos sanos, puedes ver a tus papás sanos, puedes ver, no sé, a la gente que amas con vida aún. Puedes ver cómo a lo mejor en estas últimas fechas que estuvimos con nuestras familias reunidos, pudiste ver la mano de Dios en esa alegría que entre pocos se podía respirar, ese abrazo de parte de Dios. Pudiste ver la provisión de Dios día tras día. Pudiste ver a Dios guardando tu vida, llevándote, trayéndote. Si estuviste en enfermedad, pudiste ver su mano levantándote. Pudimos conocer a un Dios soberano, a un Dios justo y poderoso. Así que, hermano, digo esto para alentarte, para animarte a creer en este 2021, a que puede perecer, puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios, sus promesas no pasarán. Y en eso estamos sostenidos, en eso nos agarramos, en eso es lo que nos mantiene con esperanza, con vida. Y a pesar de que mientras más oscuro pueda parecer, más hay que desear brillar y alumbrar con la luz de Cristo Jesús, porque ese es nuestro deseo, es el deseo de Dios, que nosotros podamos seguir predicando, compartiendo, para que todas las almas conozcan de esta gracia que hemos recibido. Amén. Así que con esto yo te animo a que sigamos adorando, que cerremos este tiempo de alabanza antes del mensaje y lo que viene adelante con gratitud. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. Cantamos una vez más juntos. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. Dios, no hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. Oh, cuán hermoso y es nuestro Salvador, y canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande y solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso y es nuestro Salvador, y canta aleluya, Cristo vive.
Dios más grande, solo Él es Señor, y canta aleluya, Cristo vive. Y toda la creación dirá, los corazones cantarán, grande es Dios. Vamos. Y toda la creación dirá, los corazones cantarán, grande es Dios. Y toda la creación dirá, los corazones cantarán, y grande es Dios. Y es su aliento en mi ser, mi alabanza a tus pies, mi todo daré. Es su aliento en mi ser, mi alabanza daré solo a ti, Dios. Es su aliento en mi ser, mi alabanza a tus pies, mi todo daré. Es su aliento en mi ser, mi alabanza daré solo a ti, Dios. Y grande Dios, inmenso Rey. Podemos terminar este servicio, este tiempo de alabanza, creyendo con fe en que Él puede obrar cualquier milagro, en que Él puede mover cualquier monte, en que Él puede abrir el mar como lo hizo antes. Ese milagro está ahí, solo es cuestión de fe, de creer. Así que cantemos, hermanos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, yeah. Damos gloria a Dios, amén. Siga disfrutando de este servicio, hermano. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Saludos en el nombre del Señor. Espero que estén disfrutando de la presencia del Señor y en este hermoso nuevo año, ¿no?, que nos da el Señor
Bendiciones a todos ustedes, hermanos, a todas las familias de la iglesia, a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Bendiciones en este precioso y nuevo año. Hermanos, quiero enviar un saludo a todos los hermanos de las diferentes misiones. Ojalá que nos estén sintonizando desde allá, empezando desde Camalú, nuestra hermana Adrianita, su esposo, los hermanos en Colonia 89, si hay algún hermano de Ensenada, los hermanos de Rosarito. Saludos, hermanos de Rosarito, Dios los bendiga y vamos a seguir adelante. Los hermanos en Mexicali también, Flores Magón, Dios los bendiga. Hermanos de Colonia 28 también, que Dios los bendiga grandemente. A todos, hermanos, los extrañamos mucho, ¿verdad? Hermanos en Colonia Juárez también, si hay alguien ahí sintonizándose, Dios los bendiga. Hermanos 57, Dios los bendiga. Ánimo, hay que seguir adelante, hermanos. Hermanos de Ejido, Oaxaca, un saludo a toda la iglesia, a los hermanos ahí en Oaxaca. Hermanos de 39 también, saludos a todos, hermanos. Y a la iglesia local, pues también, hermanos de aquí de 43, de Guadalupe Victoria, qué bueno que estén sintonizados, hermanos. Bendiciones para ustedes, sus familias, sus hijos, sus trabajos, que el Señor este año lo corone de sus favores, de sus misericordias, es mi oración. Les bendiga grandemente. Y hermanos, quiero recordar cómo Dios bendecía a su pueblo a través de esta oración que voy a darle lectura. Y dice así, hermanos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo también quiero bendecir a cada una de sus familias, sus vidas, hermanos, así como Dios bendecía a su pueblo Israel. Bueno, ahora podemos apropiarnos de esta oración de Números capítulo 6. ¿Recuerda? Número 6, ya hemos otras ocasiones meditado. Dice aquí: Jehová te bendiga. Esa es mi oración, hermanos, para ustedes o por ustedes, iglesia. Te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es nuestra oración, nuestro deseo, hermanos, que Dios corone sus vidas en este año de su misericordia, de su paz, de su amor y de su gracia. Y hermanos, precisamente hablando de esto, aprovechando este saludo, también queremos darles este regalo, ¿verdad? Pues con unas primicias, un video, un canto especial que se refiere precisamente a esta oración que hemos leído, esta bendición. Y bueno, lo dedicamos a cada uno de ustedes, hermanos, iglesia, a todos y cada uno de ustedes y sus familias. Aprópiese de estas palabras. Le va a extrañar que está en inglés y en español. La razón, ¿sabe por qué? Es porque se fusionaron los hermanos que cantan aquí, Cristian, Damaris y también Isaac, mi hijo, allá en Creekside, allá en San Francisco, donde están. Es una mezcla, ¿no? Así que espero que disfruten de esta primicia, esa bendición para ustedes, hermanos. Y aprópiese de las palabras sobre todo. Van a estar también en español y también en inglés. Así que vamos a escucharla y que Dios los bendiga. Luego volvemos en un momento para el mensaje de esta tarde. You and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turned His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you.
May his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turned his face towards you and give you peace. Te guarde y bendiga, resplandezca su rostro y gracia en ti esté, mire con agrado y te dé paz. Oh, oh, oh. Cantamos así. We're gonna declare this. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Yeah. Cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña
Hola familia Pajiel, estamos agradecidos con el Señor en este año, hemos visto su fidelidad y damos gracias al Señor también por todas sus bendiciones. Gracias porque ha sido un año difícil, pero hemos visto su fidelidad y su mano cada día en nuestras vidas. Queremos darle gracias y también gracias por la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esperemos que se encuentren bien. Porque nosotros queremos también agradecer al Señor por este año que ha terminado, hermanos, que está por finalizar. Un año en el cual pues ha sido de grandes bendiciones, pero también sabemos que hemos pasado diferentes dificultades y pruebas, aún como humanidad y también pues como iglesia, por el hecho de no congregarnos, la partida de algunos hermanos, pero también puede reconocer la bendición de Dios para con nosotros. Y solamente quisiera leer un versículo del Salmo 65 y el versículo 11, son palabras del rey David. Dice de esta manera: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Es una de las cosas que el rey David reconocía precisamente, ¿verdad?, por las bendiciones que Dios había mostrado para con él. Nosotros también como familia queremos reconocer al Señor y darle la honra y la gloria precisamente por cada bendición que ha tenido para con nosotros. Esperemos que este año sea un año también de bendición para su vida, hermanos. Y mi oración y mi deseo es precisamente lo que decía también el apóstol Juan. Y con esto quisiera terminar, hermanos. Dice la palabra del Señor así: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad, recordando al Señor en su nacimiento. Damos gracias y aquí estamos deseándoles nuevamente un feliz año nuevo. Aunque no pudimos estar reunidos en este fin de año como todos los años por esto de la pandemia, hay que seguir esforzándonos, teniendo la sana distancia y para poder estar reunidos nuevamente, cuidando a nuestros seres queridos y cuidándonos nosotros para poder salir adelante. Damos gracias al Señor porque aunque hay pruebas y dificultades, tendremos que luchar para salir adelante y para podernos mirar nuevamente. Damos gracias al Señor. Para los que no nos conocen, somos la familia Montero Cisneros del kilómetro 39. Damos gracias porque nos permiten este tiempo para saludarlos y darles bendiciones. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias porque pues estamos en su familia de Pajiel. Dios les bendiga, hermanos, estamos contentos de saludarlos. Estamos agradecidos con el Señor por todo lo que hizo el año que pasó, por las bendiciones que nos dio, por su provisión. Sabemos que fue un año muy difícil para todos, pero siempre la protección del Señor dimos su mano sobre nosotros y damos muchas gracias por todo lo que hizo por nosotros. De parte de la familia Corona Díaz les deseamos un año lleno de bendiciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya estamos aquí en el 2021 y queremos, hermanos, que cada uno de ustedes puedan alcanzar las metas que se han propuesto. Estamos contentos, hermanos, con estos tiempos de familia, pero también tristes recordando la partida de nuestros hermanos y hermanas que ya no están en sus casas. Pero tenemos que seguir adelante como iglesia y tenemos que seguir predicando el Evangelio y haciendo la obra del Señor. Agradecemos al Señor por todo lo que nos ha ayudado y queremos que, hermanos, sean prudentes y se guarden también ustedes de esta situación. Queremos desearles todas las bendiciones en el nombre del Señor. Feliz año nuevo. Dios les bendiga, hermanos, los queremos.
Continuamos, hermanos, que el Señor siga bendiciéndoles. Quiero agradecerles mucho, hermanos, a todos los hermanos que hicieron el esfuerzo de grabar estos pequeños videos, dando gracias a Dios, compartiendo alguna experiencia, un testimonio. ¿Sabe? Hubiéramos querido que todos los hermanos, toda la iglesia enviara sus videos, pero bueno, no sé, no tuvieron mucho ánimo, por cierto, ¿verdad? Yo creo, para hacerlo. O tal vez no saben hacerlo, pero era muy sencillo, hermanos, grabarlo y enviarlo por WhatsApp. Pero gracias, hermanos, que tomaron el tiempo y nos envían esos saludos y bendiciones. También les recibimos en el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Que pues no pudimos tener este año, hermanos, un servicio especial de acción de gracias, pero bueno, aunque sea, estamos tratando de hacer algo diferente este domingo. Y espero que estés disfrutando de los cantos, de los testimonios. Y ahora vamos a ir a la palabra. Amén. ¿Están listos para recibir lo que el Señor nos quiere dar este día, hermanos? Muy bien. Leo el primer versículo, hermanos. Quiero empezar con Santiago, capítulo 1, versículo 8. Nada más lo vamos a usar como como nuestro tema, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Esa es palabra del Señor. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, y pedir bendición. Señor, ayúdanos al estar escudriñando tu palabra. Dios Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, habla en nuestros corazones, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y a nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué verdad tan importante la que acabamos de leer, ¿verdad? El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, ¿cómo necesitamos el ánimo para poder emprender las cosas? ¿Verdad? Estamos emprendiendo un nuevo año. Estamos en los primeros días de este nuevo año. ¿Y cómo necesitamos eso? Ánimo, ¿verdad? Para enfrentar este nuevo año y con fe, con determinación, así como este año que ha pasado, ¿verdad? Difícil, muy difícil, con dificultades, ¿verdad? Necesitamos mucho ánimo. Y algunos de ustedes se encuentren tal vez desanimados por todo lo que hemos vivido. Bueno, en esta mañana el Señor te va a hablar algo, te va a motivar para que recobres ese ánimo y enfrentes todas las cosas. Cuando empezamos algo, para continuar algo y aún para terminar algo, necesitamos el ánimo. Ahora, claramente no vamos a hablar del ánimo, diríamos así, práctico que ocupamos para hacer las cosas. Vamos a hablar del ánimo espiritual, pero que también incluye a nuestro ánimo que necesitamos a veces para hacer las cosas simples de la vida, ¿no? También lo incluye, pero vamos a estar hablando del ánimo espiritual. Siempre en la Biblia vamos a encontrar que cuando iba a empezar una tarea uno de los siervos de Dios o era un tiempo difícil, venía Dios, venían los profetas y animaban al pueblo, porque era como Dios lo hacía a través de sus pueblos, de sus profetas, animaba a su pueblo. Entonces, leemos en la Biblia varios ejemplos. Quiero recordar Deuteronomio 31, 7 al 8 con ustedes. El pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida, habían viajado 40 años. Entonces Dios dice a través de Moisés, llamó Moisés a Josué. Josué va a tomar el mando, ¿verdad? Y le dijo en presencia de todo Israel, le dice Dios, esfuérzate. ¿Y qué más? Y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Está animando. El siguiente versículo dice la palabra, en el versículo 8, dice, y Jehová va delante de ti, le estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esas mismas palabras que acabamos de leer las
Dios se las dijo directamente también a Josué. ¿Por qué? Porque estaba para emprender una tarea muy ardua, conquistar la tierra. Ya estaban en la frontera, ahora había que conquistar la tierra prometida. Entonces se necesitaba Josué esforzarse, necesitaba ser valiente, pero también necesitaba ánimo, como todos nosotros necesitamos ánimo para emprender algo. En primer libro de Crónicas, capítulo 28, 9, David, o Dios a través de David, está animando ahora a Salomón, que era muy joven. ¿Por qué? Porque va a tomar el reino. Y dice la palabra, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y dice, y con ánimo voluntario. Hay que subrayar esa palabra, ánimo voluntario. Porque parte del mensaje es esto. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, dice David a su hijo, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Así que está David animando a su hijo Salomón, que era muy joven, tenía la empresa de construir el templo de Dios y tomar el gobierno, ¿verdad?, de Israel. Entonces él era muy joven y David le dice, sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Salomón iba a necesitar ánimo para enfrentar todos los desafíos que iba a encontrar en su camino, en ese proyecto, ¿verdad?, de gobernar al pueblo. Y bueno, ya sabemos un poco más de la historia de Salomón. Así que, hermanos, este año les decía, hermanos, también nosotros, como hemos enfrentado en el año anterior desafíos difíciles, tiempos difíciles, hay que creer, hermanos, enfrentar este año que también, aunque haya desafíos, también va a haber grandes bendiciones, cosas nuevas que Dios quiere hacer en nosotros y que también vamos a tener victorias. La palabra dice en el Salmo que tú coronas con tus bienes el año. Dios tiene algo bueno y nuevo para nosotros este año. No importa qué tan negro parezca el panorama, hermanos, Dios tiene algo para nosotros este año. Yo quiero que con esta palabra, pues ahora sí que nos animemos, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, nuestro mensaje, el mensaje de Dios, pues yo le he puesto como título, ¿cómo obtener ánimo? Porque cuando nos dice alguien, y muy a menudo usamos esta expresión, anímate, hombre, ándale, ánimo, ¿verdad? Y que anímate, o queremos animar a alguien, le decimos también, o nos dicen a nosotros. Yo siempre que oigo esta palabra me acuerdo de uno de nuestros ancianos de la iglesia, hermano Antonio Ramírez, ¿verdad? A él le gustaba mucho hacerse esta pregunta. Disertábamos a veces sobre cosas espirituales y esto y así para acá. Y entonces, sí, hermano, está todo muy bien, todo está muy bien, decía él. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? O sea, está bien si eso quiere Dios, pero ¿cómo? ¿Verdad? Siempre se preguntaba él, el cómo. Bueno, yo voy a tratar con la ayuda del Señor y los versículos que vamos a leer, que Dios nos ayude a cómo encontrar, cómo obtener el ánimo en nuestra vida. Ok, hay muchas maneras, no digo yo que voy a darles la receta, no, nada de eso. Entonces, y voy a empezar con esta pregunta, hermanos, en esta tarde. ¿Por qué Dios nos exhorta a tener ánimo? Dios nos exhorta a tener ánimo. En muchos pasajes de la Escritura, te vamos a leer unos. ¿Por qué Dios, hermanos, no simplemente nos da ánimo y ya, verdad? O sea, si nos ve desanimados, diríamos así, o estamos desanimados, ¿por qué no Dios, no sé, sopla y nos da ánimo? ¿Por qué no simplemente nos da ánimo? No, Dios nos exhorta en varios pasajes de la Escritura a tener ánimo. Es interesante eso, ¿verdad? ¿No lo había pensado usted eso? Bueno, mire, notemos estos versículos donde Dios llama o habla a tener ánimo, ¿verdad? Ya leímos en Deuteronomio 31:6. Voy a volver otra vez a Deuteronomio 31:6. Dice la palabra, esforzaos, cobrad ánimo. Dios quiere eso.
no temáis, ni tengáis miedo de ellos, del pueblo, la tierra de Israel o Canaán, mejor dicho, que tiene que conquistar. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero vea la expresión, esforzaos, cobrad ánimo. O sea, si has perdido, agarra ánimo. Esa es la exhortación de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús viene a sus discípulos en el mar en la noche? Sus discípulos van en la barquita y él viene andando sobre el mar. ¿Se acuerda que se llenaron de pavor y no sé qué tanto? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Recuerda la expresión? Marcos 6:50. Mire cómo dice la palabra en Marcos 6. Dice, porque todos le veían a Jesús caminar sobre el mar y se turbaron. Pensaban que era un fantasma. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Tened ánimo. Ahorita vamos a pensar un poquito en esa expresión. Volvamos a otro versículo en Hechos 23, versículo 11, ¿verdad? Ese es el caso de Pablo. Pablo tenía planes de ir a predicar a Jerusalén y hablar del Señor y lo encarcelan. Dice, pero estaba Pablo ahí encarcelado. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, se aparece el Señor, se presenta con él en la cárcel. ¿Y qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo tenía muchos deseos de ir a hablarle a su pueblo y sí les habló y todo, pero pues lo metieron en la cárcel. Pero el Señor estaba con él, vino esa noche y la palabra fue, ten ánimo. Bueno, tal vez usted quiere ser muy positivo o no sé, puede entender esas palabras como que el Señor le está diciendo, imagínense que yo aquí tengo ánimo, esta hojita amarilla es ánimo. Ten, Pablo, ánimo, ¿verdad? ¿Usted quiere entenderlo así? Pues qué bueno, ojalá que así lo pudiéramos entender, ¿verdad? Ten ánimo. O cuando se aparece Jesús ahí en el mar y caminando y se asustan y lo que mencionaba del versículo de Marcos, y les dice, tengan ánimo. ¿Acaso Jesús les está aventando no sé qué? Tengan ánimo, ¿verdad? ¿Les está aventando ánimo o les está dando ánimo? No, les está diciendo, tened ánimo. Y aquí va Pablo, le dice, ten ánimo, Pablo. Tú has testificado de mí y vas a seguir testificando hasta aún en Roma. Entonces yo decía, ¿por qué Dios... Si estamos desanimados, ¿por qué simplemente no nomás nos da Dios ya el ánimo y ya? ¿Verdad? ¿Por qué nos exhorta, nos llama a tener ánimo? ¿Verdad? Y luego no solamente eso, nos ordena ahora sí a nosotros, ¿verdad? Como sus hijos, como hijos suyos, en 1 Tesalonicenses 5:11 nos exhorta a animar a otros. Dice aquí Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, tenemos diríamos así, una orden del Señor. Hay que animarnos unos a otros. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo Moisés con Josué, ¿verdad? Lo animó. Mire, Deuteronomio otra vez 3:28, ahí está Moisés en vivo animando a Josué. Le dice, y manda a Josué, Dios le da la orden, manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Dios le dice a Moisés, anímalo, fortalécelo, porque él, Josué, él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. O sea, Moisés, tú no vas a entrar, estaba cediendo. Moisés estaba cediéndole o traspasándole a Josué el mando. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Animando a Josué. Hay que obedecer, sí, fortalécete y anímate, Josué, porque te espera algo bueno, ¿verdad? Lo está animando. La palabra de Dios encontramos que Pablo y los discípulos, los apóstoles, a los discípulos en Hechos 14:22, iban visitando, formaban
las iglesias Pablo y luego volvía otra vez a visitarlos. ¿Para qué? Dice en Hechos, hermano, capítulo 14, perdón, faltó ahí un numerito. En Hechos 14, versículo 22, dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Animando a los discípulos. Iban animando, confirmando los ánimos de los discípulos. Entonces, Dios nos exhorta, ten ánimo. Nos manda a animar a otros. Lo hemos estado viendo. Repito, ¿por qué Dios simplemente nos dé el ánimo y ya, verdad? ¿Por qué nos ordena Dios? ¿Por qué nos dice, Aldo, ten ánimo? Y hermanos, yo reflexionando en esto, veo un paralelismo en el ánimo con la fe y aún con el amor. El ánimo, escúchame, esta es la verdad central que yo quiero que tú te quedes con ella, ojalá, y le des vuelta y te apropies y que pueda el Señor enseñarte. Ese es mi deseo y mi oración. La palabra ánimo o es este ánimo espiritual del que estamos hablando es similar al amor o a la fe. Es asunto, hermanos, de una decisión de nuestra voluntad. ¿Escuchó lo que dije? Es asunto de una decisión de nuestra voluntad. Por eso recuerdo que leímos en 1 de Crónicas que decía David a Salomón, sírvele con ánimo voluntario. O sea que en el ánimo, hermanos, ojo, está involucrada o debe estar involucrada nuestra voluntad. Nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que sucede regularmente, hermanos? ¿No es cierto que pensamos que el ánimo es algo de una emoción que sientes? O sea, si tienes ánimo, lo haces. Si no tienes ánimo, no lo haces. ¿Ah? ¿No es cierto que esa es la idea que tenemos nosotros acerca de la palabra ánimo? ¿Ok? O sea que hoy no tengo ánimo de trabajar, pues no voy a trabajar. Aquí me voy a quedar. Ajá. ¿Y quién va a pagar los biles cuando llegue el fin de mes? ¿Quién va a pagar la comida? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar, etcétera, etcétera? Porque tú no tienes ánimo. O sea, emotivamente no te sientes animado. ¿Y qué haces, hermano? ¿Qué hacemos? Pues con todo el desánimo que tenemos, nos levantamos y le decimos a nuestro cuerpo, a nuestro orgullo, a lo que sea, órale, vamos para adelante, tienes que ir y vamos, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando acciona nuestra voluntad, ¿qué sucede? Bueno, vamos al trabajo y llegamos al trabajo y bueno, qué bueno, estoy platicando un día de esos buenos, ¿no? Que llegas a tu trabajo y que todo está funcionando bien. O que te encuentras con una buena sorpresa de que resulta que nos van a dar más aguinaldo este año. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué sucede? Pues ya, ahora sí que te animas, ¿no? Para hacer tu trabajo con gozo, con alegría. Pero ¿qué tal si te quedas allá en tu casa nada más lamentándote, quejándote? O sea, actuó tu voluntad. Estoy hablando en una forma práctica, hermanos. Pero en lo espiritual es exactamente lo mismo, hermano. El ánimo no es solamente una emoción que tú sientes, sino es como el amor. El amor no tienes que esperar a sentir amor. Dios nos dice, ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Ah, pero es que no siento amor por él. Ay, ya por eso ya lo vas a despreciar, lo vas a desechar. No. ¿Qué haces? Dios, ayúdame. ¿Cómo es posible si tú me amas tanto, me perdonas tanto y yo no puedo perdonar una cosita que me han hecho, que me han dicho? ¿Qué estás haciendo? Tu voluntad está actuando en base a tus convicciones, a lo que dice la palabra y estás actuando. ¿Ok? Y mientras que actúas, entonces Dios te da el gozo y la bienaventuranza. Hay un versículo muy interesante que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo ha leído usted? Por ahí está en Hechos.
son palabras de nuestro Señor Jesús. Lo he leído. Más bienaventurado es dar que recibir. Pues como que suena así como que, pues sí suena muy bonito, pero a mí me gusta mejor que me den regalos que dar regalos, ¿verdad? Así decimos, ¿no? Pero eso es lo que dice Dios, hermanos. Ahora, cuando nosotros no tenemos ganas de dar ni nada, pero damos con fe, sabiendo que estamos obedeciendo a Dios y actúa nuestra voluntad y damos, somos generosos, ¿cuál es el resultado de esto? Si Dios lo dice, debe ser, hermano, vas a sentir una satisfacción hermosa en tu corazón que no te la puede dar ninguna otra cosa. Yo recuerdo un día animé a una persona, a un hermano, a hacer así, porque él decía que él no puede entender eso. Y yo le dije, mire, hermana, haga usted el esfuerzo. No espere usted sentir, como dicen, ganas. Mire, cuando tenga la oportunidad de ser generosa o de dar, usted simplemente dé. Aunque le duela el codo, ¿no? Porque a veces nos duele el codo. Y a veces no es tanto en el codo, simple y sencillamente decimos, bueno, pues a mí me cuestan las cosas y ¿por qué yo las voy a dar, verdad? Si a mí me costó mi trabajo. Bueno, pero si obedecemos lo que dice Dios, seguimos los principios de Dios, bueno, para no hacerle larga la historia, al tiempo me dice esa persona, ¿sabe qué, hermano? Tenía mucha razón. Me siento tan bonito poder hacer algo por alguien que no tiene. Qué suave, ¿no? Y dije yo, gloria a Dios. Se cumplió lo que dice el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Esa persona no había experimentado esa palabra, es lo único que sucedía. No había experimentado lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no había sentido, disfrutado lo que es dar. Pero la palabra de Dios así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que está actuando? ¿Una emoción? Yo creo que la emoción es como se refleja el ánimo, pero no es en sí la esencia del ánimo. No, es como se refleja el ánimo, ¿ok? Esas emociones bonitas, etcétera, ¿verdad? O puede ser no solamente una emoción bonita, puede ser como con una fuerza, un valor que te hace hacer las cosas. No es que sientes muy bonito, pero sientes algo, un poder, una fuerza. Muy bien, eso es ánimo. Pero ¿cómo actúas? O sea, ¿cómo viene eso a tu vida? Esa es nuestra pregunta. Yo le decía que es como la fe, es como el amor. Ok, y precisamente vamos a empezar a detallar un poco eso. ¿Cómo obtener ese ánimo? Bueno, la primera cosa que yo veo, hermanos, es como le decía que es como la fe, es como el amor. Para empezar, entonces nosotros necesitamos oír a Dios. Estoy hablando del ánimo espiritual ahora, Estaba hablando mucho del ánimo práctico, pero ahora voy a hablar del ánimo espiritual. ¿Te sientes desanimado espiritual? Bueno, es muy común en este año que acaba de pasar, es muy común. Está empezando un nuevo año. Yo espero que tú tengas el ánimo espiritual para enfrentar este año. Pero no solamente necesitas ahorita ánimo. Vas a necesitar durante los 12 meses que vienen. Y al finalizar tal vez el año, te sientas, no sé, vas a necesitar ánimo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Le decía yo, ¿cómo obtenerlo? Es como decir, ok, quiero que se me quite un dolor. Bueno, pues busco una pastilla y un analgésico y se me quita el dolor, ¿verdad? Ya hiciste algo, tomaste una acción y luego ya lo obtuviste, ¿verdad? Muy bien. Pero el ánimo, ¿dónde? ¿A dónde vamos? Corremos para... Bueno, empecemos por los principios de Dios. Hay que empezar a escuchar a Dios. Le decía que es como la fe. Como dice la Escritura en Romanos 10:17, un versículo muy conocido. La fe es ¿por qué? Por oír la palabra. Cuando empezamos a oír a Dios, nosotros no tenemos fe, pero empezamos a oír a Dios, ahí está. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero si usted sigue leyendo en ese versículo, más adelante dice que, pero no todos obedecieron al Evangelio. Sí,
Mucha gente oye el evangelio, pero dice, no todos obedecieron al evangelio. No todos creen, aunque oigan. Hay gente que ha oído por años. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que no tiene fe? ¿Es que no es cierto lo que dice la Biblia? No. Es que realmente no oyen, no quieren oír. Están oyendo, pero no están escuchando, o como usted quiera. No están oyendo realmente la palabra. Por eso Jesús le da mucha importancia a esta palabra de oír. En Mateo 13, versículo 9, recuerda, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerda que decía el Señor? Y luego en el versículo 13, muy importante, 15, ¿se acuerda cómo dice el Señor? De que hay personas que parece que están escuchando, pero no oyen. Mateo capítulo 13, versículo 15, fíjese cómo dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Ok? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo el Señor aquí de su pueblo? Que aunque tenían oídos y ojos para ver, no querían ver lo que Dios hacía. Y seguían endureciéndose más y más y más su corazón. Así que, un principio, ¿cómo obtener ánimo? Hay que empezar a escuchar a Dios. Usted dice, ¿pero y eso qué? Bueno. Mire, ¿no es cierto que nos pasa lo siguiente? Es día del mensaje, hay que ir a la iglesia, hay que escuchar la palabra de Dios. Es día del Señor, pues. Y es tiempo de ir a escuchar. Hay servicio, tal vez entre semana. Y sabemos que ahí va a estar el mensaje y que Dios va a hablar, etcétera, etcétera. Pero no tenemos ánimo. ¿Y qué decidimos? Pues no voy. ¿Por qué? Pues porque no tengo ánimo. ¿Se fija? Ahora, ¿y ya por eso nos vamos a animar? Ahora sí, ¿así nos vamos a animar? ¿O va a ser al revés? Nos vamos a desanimar más y más y más y más y más. Exactamente, eso es lo que va a pasar. Mire, un ejemplo, en el libro del profeta Ageo le decía, Dios en la antigüedad usaba a sus profetas para animar a su pueblo. ¿Y cómo lo hacía? ¿Verdad? ¿Y andaba repartiendo pastillas de ánimo al pueblo? ¿O cómo le hacía? Miren lo que dice la escritura en Ageo capítulo 1, versículo 12. Salían los profetas a proclamar el mensaje. Dice, y oyó Zorobabel, era el gobernador de Judá, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Ahí andaba proclamando el profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Dios lo había enviado. ¿Y qué sucedió? Porque escucharon, ¿qué sucedió? Temió el pueblo delante de Dios. O sea, caray, de veras Dios. Ellos tenían abandonado el templo, Dios los había enviado, los había sacado de esclavitud para edificar el templo, se habían olvidado el proyecto. Sigue diciéndome el versículo siguiente. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahí está Dios. ¿Cómo está animando Dios al pueblo? Hablándole, sigue diciendo el versículo siguiente. Dice, y despertó. Cuando el pueblo escuchó, miren lo que pasa, hermanos. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y no nomás de él, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, o sea, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, ¿tuvieron qué? Ánimo para trabajar. No tenían ánimo. Estaban desolados, desanimados porque los enemigos se burlaban de ellos, porque les estorbaban, porque quién sabe qué tantas cosas, enfermedades, problemas como nos vienen a ti y a mí. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos. Dejamos de hacer espiritualmente lo que debemos hacer, nos desanimamos. ¿Qué necesitamos? Oír lo que dice Dios a través de sus profetas, o a través de sus predicadores, o a través de la meditación de ese día, o a través simplemente de la palabra de Dios. Ay, hermano, sí, pero está muy bien todo, pero no tengo ánimo.
Entonces no quieres tener ánimo, ¿verdad? Si estás diciendo, no, es que no tengo ánimo. Bueno, es como Dios nos da ánimo, cuando empezamos a escuchar su mensaje. En el caso de la reconstrucción del muro, porque ahí está hablando del templo, sucedió lo mismo. Nehemías hace un resumen en Nehemías 4:6, dice que terminaron de edificar el muro hasta la mitad. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué trabajaron así y levantaron que la gente estaba hasta espantada? ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Por eso, mire qué importante, ¿verdad? La palabra ánimo. Pero Dios a través de sus profetas había hablado, había exhortado, y llegó Nehemías, nosotros podemos, hay que levantar el muro, y reunió a todo el pueblo, los exhortaba y los animaba. Qué importante escuchar, hermanos, la voz de Dios. Daniel, un hombre de Dios, también nos enseña mucho en el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, versículo 18. Es un versículo, uno de mis favoritos, hermanos. Cuando yo me siento desanimado, voy y leo este versículo, lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer porque quiero animarme. Y dice así, y aquel que tenía semejanza de hombre, es una visión que está teniendo, me tocó otra vez y me fortaleció. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Fíjese lo que le está diciendo el Señor. Anímate, esfuérzate. ¿Y qué pasa? La siguiente parte del versículo dice, y mientras él me hablaba, él estaba escuchando. Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿Cómo lo fortaleció Dios, hermanos? ¿Cómo lo fortaleció Dios? Mientras él escuchaba aquellas hermosas palabras, muy amado, no temas, aquí estoy. Muchas veces queremos animar a una persona, a un hermano, y vamos con la buena intención de animarle. ¿Y qué pasa con el hermano que está desanimado? Sabemos que está desanimado, por eso vamos a animarlo. ¿Qué sucede? Pues hay veces que tal vez hasta te manda a decir, dice mi papá que no está, ¿verdad? O te manda, no, pues que pues no sé si esté, o quién sabe qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata de evitarte. Trata de evitarte. No queremos escuchar y Dios está enviando a alguien para animarnos. Alguien nos quiere decir una palabra de consuelo y nosotros cerramos los oídos. Entonces queremos seguir desanimados. ¿Ok? Tan importante, hermanos, el escuchar, alentar nuestro corazón mientras que escuchamos. La segunda cosa, hermano, Dios nos habla algo. La segunda cosa, hay que creer en lo que Dios nos está hablando, en sus promesas. Hay que creerlas, porque a veces nomás las leemos, pero no nos detenemos. Hay que apropiarnos de ella. Mire lo que dice el Salmo 27, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Hubiera yo desmayado, decía David, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, yo ya me hubiera rendido y hubiera tirado la toalla si no creyese en esas promesas del Señor. Si no creyera que Dios va a ayudarme, a fortalecerme, pues ya hubiera tirado la toalla, ¿verdad? Igual puedo decir yo también, hermanos, cuando yo me he sentido cansado, enfermo, desanimado, lo que sea, pero ¿qué hacemos, hermanos? Enfocamos nuestro corazón hacia el Señor y decimos, Señor, pero tú dices, ¿verdad? Y luego termina diciendo la porción de aquí, dice, aguarda a Jehová. O sea, estás esperando, aguarda, Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y otra vez dice, sí, espera a Jehová, espera al Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos tener para obtener ánimo. ¿Qué tenemos que hacer?
creer en lo que Dios nos está diciendo, en lo que nos ha hablado, lo que nos está hablando, creerlo, apropiarnos. Hermanos, yo sé que todos pasamos por situaciones de caos, por desesperación. Podemos estar llorando, ¿verdad? De desesperación. No hallamos la puerta en una situación. El dolor. Qué feo, ¿no? Cuando nos duele algo, ¿no? Pues, ahora sí como decimos, es desanimante, ¿verdad? El dolor. Cómo no, hermano. Me diga que yo tengo casi 2 meses batallando con esa molestia ahí, que unos días estoy bien, gracias a Dios, y les he dicho, me siento bien, ¿verdad? Pero vienen otros días difíciles y ahí vamos, con el Señor nos va ayudando y estamos pasando a través de esta prueba. Hermanos, no es fácil, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lloriquear? Bueno, está bien, si te duele, llora, ¿no? Pero me refiero a lloriquear, usted entiende lo que quiero decir, ¿no? De estarnos quejando, pues. Y luego a veces con Dios, o con las personas, o con cualquier persona que llega, luego le echamos el saco encima, ¿no? Esa es la solución. Y a veces hasta vamos más allá, nos ponemos a juzgar, no, que por esto, que por aquello, que si no hubiera aquello, que si no hubiera sido esto. Mire, le voy a recordar esta historia breve, así en unos 3 versículos se resume, 1 Samuel 30. David andaba en una expedición de guerra y cuando regresa a su campamento encuentra que lo habían asaltado. No encontró nada. Todos se llevaron, sus mujeres, sus hijos y los soldados, los valientes de David que venían con él. Se imagina cómo enojados, asustados. Y David también, ¿cómo se sintió, hermano? Después de haber estado fuera unos días y llegar y no encontrar nada de su campamento. Bueno, leamos 1 Samuel 30, versículos 6, 7 y 8. Mire lo que dice. Y David se angustió cuando llegó y vio que el cuadro se angustió mucho. A veces nosotros también. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo a los que andaban con él. Tú tienes la culpa, David. Podemos empezar a juzgar como estos. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Bien enojados, tristes. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, hermanos, él se miraba ahí acorralado. Él también sentía, hermanos, igual que los demás. El mismo dolor, la misma desesperación, impotencia, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Se fija que hizo otra cosa diferente David? Ahora, ¿pero qué tuvo que hacer David para eso? Simplemente nada más alzó los ojos al cielo y ya Dios le envió fortaleza. No, sigue diciendo la palabra, siguiente versículo, escuche lo que dice. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod, una forma de consultar a Dios. Y dice el versículo siguiente, dice, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores, o sea, los que le habían robado? ¿Les podré alcanzar? ¿Los voy a encontrar, Dios? Y él le dijo, ¿qué le contestó Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces sí vale la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo, ¿no? David no se puso a llorar y a culpar y por culpa de esos filisteos que me engañaron, por culpa de ustedes que no, quién sabe qué, que no se puso a hacer eso David. Miró al pueblo desesperado, a sus soldados, y él fue a Dios y consultó, oró, habló con él. Escuchó a Dios. Una cosa bien importante que hizo, escuchó a Dios. Qué hermoso cuando David debe haber escuchado, ve, persíguelos, los vas a alcanzar y vas a recobrar todo. Oiga, no iba a animarle esas palabras a David. Inmediatamente transmitió eso a sus soldados y fueron y efectivamente recobraron todo. Entonces David consultó a Dios, se fortaleció consultando a Dios, obedeciendo a Dios, y no nada más eso, actuando y luego conquistando, ¿verdad? Fue y conquistó lo que era suyo, simple y sencillamente.
Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, con nuestro Dios y las promesas de nuestro Dios. Hay que conquistarlas, hacerlas de nosotros, porque son de nosotros. ¿Cómo? Hermanos, a través de la fe. Y esa es la tercera, cuarta cosa que quiero que pensemos un poquito. ¿Cómo obtener ánimo? Pues por la fe, ¿verdad? Así como decíamos. Una fe que ya hemos recibido. ¿Sí? No puedes decir tú, no, pero es que yo no tengo fe. No, Dios, cuando tú viniste a Él, humillado, necesitado, Él te perdonó, Él te restauró, te salvó. Él te dio a ti y a mí una medida de fe. A cada uno nos dio fe, porque es don de Dios. Oímos, recibimos fe. Don de Dios. Y creímos. Ok, ahora estamos enfrentando dificultades. Ahora nos sentimos tal vez desanimados. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos. Hay que creer en Dios, hay que fortalecer nuestra fe. Y a través de la fe, hermanos, dice Hebreos 11, versículo 33, 34. Son versículos también muy favoritos míos, cuando yo me siento así apagado por toda la situación. Dice, y que por fe, está hablando de los hombres y mujeres de fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones por fe. ¿Cómo? Y luego esto, hermano, que dice, apagaron fuegos impetuosos por fe, evitando filo de espada. Sacaron, ¿cómo me gusta eso, hermano? ¿De dónde vas a sacar ánimo? Ahí dice, sacaron fuerza, ¿de dónde? De debilidad, dice ahí. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Y solo por fe sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde vamos a sacar nosotros ánimo, hermano? Por la fe, creyendo, oyendo a Dios, apropiándonos de las promesas de Dios. Entonces Dios empieza a restaurar nuestro ánimo espiritual. Y vamos para adelante en el nombre de nuestro Señor. ¿Que es fácil? No, hermanos, en ninguna manera es fácil. Esa es precisamente nuestra lucha. Y quiero que veamos este, penúltimo punto. ¿Cómo podemos obtener ánimo, hermano? Teniendo una meta. Escuche, teniendo una meta, un enfoque mucho más alto de lo que nosotros tal vez tenemos. Si tú y yo no tenemos una meta, algo más supremo que lo que tenemos aquí en la tierra, hermanos, pues es muy difícil a veces recobrar ánimo. Ya me imagino que usted está pensando en qué vamos a leer la palabra de Dios. Necesitamos algo más superior que nosotros y lo que hay en este mundo terrenal para obtener ánimo. Déjeme leer con usted, hermano, Hebreos 12, versículos 2 y 3. Estos dos versículos me han enseñado a mí mucho estos días. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, usted y yo lo sabemos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nos damos un alto ahí. El Señor no estaba sintiendo lo que le hacían, todo lo que sufrió cuando vino sí sentía. Sentía el dolor, sentía el desprecio, todo eso. Pero mire lo que dice para consejo nuestro el siguiente versículo. Consideren a Jesús, hay que considerarlo, todo lo que Él sufrió. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué tenemos que mirar a Jesús? Considerar lo que Él sufrió. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ok? ¿Se fija? ¿Qué tenemos que tener? Jesús, por favor, hermano, el versículo 2 nuevamente. Él tenía un gozo, una meta suprema que lo hizo poder vencer toda la adversidad. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Observa lo que dice, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él tenía un gozo supremo. Dice que sufrió la cruz, menospreció, o sea, aunque sentía el dolor,
menospreció el dolor. ¿Por qué? Por el gozo supremo, por la meta suprema que tenía, que era obedecer al Padre en perfección, hacer la voluntad del Padre y salvarnos a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, que el Señor tenía ese gozo, ¿no? Esa meta, y que nada ni nadie lo pudo detener. El desprecio, el dolor, los clavos, nada pudo detener a nuestro Salvador. Él tenía un gozo supremo, una meta suprema. Eso le dio la fuerza para enfrentar todo eso y aún hasta menospreciarlo. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que nuestras metas, por eso, principales deben estar arriba, ¿no? Nuestras metas deben ser superiores. Tenemos metas a veces terrenales aquí que nos motivan. Por ejemplo, pues tú quieres tener una buena familia, está bien, está bien. Quieres tener un buen trabajo, una casa, tu profesión, comodidad, está bien. Todas esas cosas son buenas metas, pero son terrenales. Mientras que tú persigues la meta de tener tal vez una profesión o tener una empresa o tener esto, mientras que tú vas a enfrentar dificultades serias, problemas serios. Tristezas, dolores, de traiciones de gente que te va a traicionar y situaciones. ¿Cómo te vas a mantener con el ánimo para seguir hacia tu meta? Bueno, si tienes una meta superior. Y la meta superior es nuestro Señor Jesús, hacer su voluntad, amarlo a Él, saber que un día vamos a estar con Él. Esa es nuestra meta superior. Sus promesas. Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Por eso nos dice el Señor, si hemos muerto con Cristo, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Son metas superiores. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa esto que no vas a tener metas terrenales. No, esas son metas buenas aquí. Pero una meta superior. Tu mirada puesta en lo más superior. Por eso nos dice Jesús, ¿se acuerdan en aquellas palabras? Haced tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque las riquezas, para empezar, se quedan aquí, ¿no? Y se corrompen y se pierden. Y ahorita están y al rato no están. Ok, pero si tú tienes tu riqueza en el cielo, tienes una meta más superior, entonces tú tienes siempre fortaleza para seguir adelante. Tienes ese ánimo. Ok. Al final de la vida, leí este pensamiento en nuestra devocional, al final de la vida, no importa cuánto acumulaste, ni cuántas cosas lograste, ni siquiera qué tan famoso fuiste, lo que realmente importa es cuánto amaste, cuánto confiaste en el Señor. Eso es lo que vas a tener. Al final de tu vida, cuando llegues al final, al ocaso de tu vida, cuando, no quiero ni decirlo, pero cuando ya estemos ahí en la orillita, en la eternidad, estamos aquí y la eternidad adelante, en la pura orillita ahí. ¿Qué es lo que importa ahí? ¿Cuánto acumulaste? ¿Qué lograste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que importa ahí? Si confiaste, amaste a Dios, si tu deleite era Dios. Eso es lo que importa al final de cuentas. Y eso es una motivación alta que te mantiene con el ánimo espiritual para seguir adelante, sirviendo, luchando. Y la última cosa, hermano, una manera en que la iglesia del Señor se mantiene animada, eso va muy especialmente para nosotros, hermanos, Iglesia Pajiel, les animo en el nombre del Señor con esta palabra que estamos ahí donde estás en tu lugar, hermano. Esta palabra, Hechos capítulo 9, versículo 31. Las iglesias en el tiempo de los Hechos, dice la palabra, entonces las iglesias locales tenían paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas. Qué hermoso, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué tenían eso? Porque dice andando, no dice que, fíjese cómo dice andando, es algo continuo, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, o sea, crecían, se fortalecían. ¿Por qué? Porque también andaban en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es una fuente poderosa e inagotable de ánimo. Hay que recurrir al Espíritu Santo de Dios, no que está en el cielo, no que está allá, no, está en nosotros, hermanos, iglesia, me refiero a ti. El Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Es la fuente inagotable de fortaleza. Hay que andar en el Espíritu, en el temor de Dios. Si andamos, entonces vamos a poder atravesar esos momentos difíciles que sin duda vienen a nuestra vida, hermanos. Le decía al iniciar, para empezar algo nuevo necesitamos ánimo. Para continuar necesitamos ánimo. Para terminar algo necesitamos ánimo. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? Bueno, yo te he mostrado en la palabra de Dios 5 o 6 principios muy sencillos que quizá a lo mejor ya has escuchado, pero aprópiate de ellos. Yo no te he estado predicando solamente lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios y también lo que hemos experimentado, vivido. ¿Cómo mantenerse? ¿Cómo estar en pie? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo tener ánimo? Esa es la palabra, ¿no? Bueno, te recuerdo así rápidamente. Empezamos a escuchar, pero verdaderamente, hermanos, a escuchar a Dios. Y luego pensábamos en empezar a creer las promesas de Dios. Hubiera yo desmayado desde hace tiempo si no creyese. Empezamos a creer las promesas de nuestro Dios. Y también, hermanos, cuando todo es caos y desesperación, hay que fortalecernos en el Señor. En lugar de quejarnos, culpar y quién sabe qué, condenar. Y luego, por la fe, hay que apropiarnos de lo que ya es de nosotros. Y luego, decía, tener una meta más superior que la que podemos tener aquí en la tierra y caminando en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra, pues, ahora sí que como decimos, te haya animado, ¿verdad? Y estés en este momento ya trabajando. Acuérdate, no esperes que Dios te dé así. Ten ánimo, ¿verdad? Te va Dios a aventar. Ay, te va ánimo. No. Dios te va a hablar para animarte. Necesitas escuchar a Dios. No, necesitamos escuchar a Dios. No te va a decir Dios, oh, que estás desanimado, que ahí te va. No. Te va a enviar a alguien sencillo, humilde, para que te anime. Pero hay que estar receptivos, recibir. Y luego, él le decía, muy importante en el ánimo, es una acción de nuestra voluntad. Quiero estar animado. Yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Y empiezas a tomar acciones. Es cuestión de accionar. Ok, que Dios te bendiga. Dios te ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos está hablando en nuestros corazones esta tarde. Recibimos con humildad la palabra, Señor, tuya, y te decimos nos ayudes a ser hacedores y no tan solamente oidores. Padre, en esta hora yo oro sé que hay hermanos, Señor, tal vez familias que se encuentran por un proceso difícil y se encuentran sin ese ánimo. Señor, ve a sus corazones ahora y empieza a hablarles y que puedan ser humildes para oír, Señor, lo que tú les dices y apropiarse. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, levanta al caído, restaura con tu poder. Oh Dios Espíritu Santo, ve y fortalece el corazón, la vida de nuestros hermanos, de tu iglesia. Vivimos un año difícil, acaba de pasar, Señor, pero
estamos enfrentando un nuevo año y necesitamos también ese ánimo para salir adelante. Ayúdanos, Señor. Recordamos que tú dices que estarás con nosotros y que estás con nosotros. Nos apropiamos de ello, Señor. Padre, en esta hora intercedemos también por los que están enfermos, hermanos nuestros, hermanos en la fe. Oramos por nuestro hermano Juan Pacheco, Señor, que está internado. Fortalécelo, ayúdelo, sánalo, Señor. Quieres levantarle de esa cama, de ese lecho, por esa enfermedad. En el nombre de Jesús oramos por Toño, esposo de mi prima Sara. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por Miriam Pimentel, también sánale completamente. En el nombre de Jesús. Su hermano David Navarro, acuérdate de él, de tu misericordia. Sánale, Señor, ayúdale. Manayadira, también. Oramos, Señor, esta hora también por los padres de nuestra hermana Marta, por José Luis García Aguiar, su esposa, sea sanándoles completamente en tu gracia y misericordia. Recordamos también a la abuelita de Axel, Señor, Axel Martínez, la señora Adriana Leticia, Señor, está siendo operada y va a ser operada este día. Ten misericordia de ella. Quieras darle vida para que ella te conozca, te alabe y te sirva en el nombre de Jesús. Y así, Señor, si hubiera alguien que desconocemos, que está enfermo, pasando un tiempo de dolor, sea tu mano sobre esa persona, ese hermano, esa persona que nos mira tal vez. Seas alentando su corazón, seas restaurando. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Señor, en este día, si hay una persona que aún no te conoce, Señor, que aún no ha oído esa dulce voz tuya que nos habla el corazón, que este día pueda rendir su corazón a ti en un acto de fe y empezar a conocer a ese Dios que nos fortalece, nos anima en nuestros tiempos difíciles. Sí, mi amigo, amiga que nos escuchas, el llamado es ahora para ti. Dile a Jesús que venga a tu vida, a tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Y que Él te dé ese ánimo. Cuando tú lo escuches, le recibas, vas a empezar a sentir ese ánimo, esa esperanza, esa proyección hacia la misma eternidad. Señor, tú vas a poder ver, amigo, al Señor aún en la eternidad, saber que un día estaremos con Él. ¿Quieres hacerlo? Dile esta oración: Señor Jesús, aquí estoy, te necesito, perdóname, toma mi corazón, me arrepiento, te recibo como mi Salvador. Ayúdame, Señor, en mi necesidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las personas que hicieron esta oración. Bendícelas, ayúdalas y ayuda a tu pueblo. Gracias por este servicio, Señor, de alabanza, de gratitud y de reconocimiento para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues que Dios los bendiga y bendiciones en este nuevo año que estamos empezando. Y recuerda estas palabras: ¿te sientes desanimado? Ve, oye a Dios. Él te va a dar eso. Pero toma la iniciativa, Vamos adelante. Amén, hermano. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermanos.